Clinical Protection de Oral-B, que te da hasta 24 horas de protección. P&G. Hoy el Instituto Nacional de Estadística se dio a conocer las cifras de desempleo para el trimestre mayo, junio, julio. Las cifras de un 5,7%, debajo de las expectativas de los especialistas que hablaban de un desempleo por sobre el 6,3%. Se produjo una reducción en comparación con el trimestre anterior y también en comparación con el mismo periodo del año pasado. De ahí a que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijera que estábamos prácticamente llegando al pleno empleo en Chile. ¿Es tan así? Prácticamente todos los chilenos tienen trabajo. Se lo vamos a preguntar inmediatamente a Andrés Solimano, académico de la Universidad Mayor. Andrés, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar en estas noticias. Buenas tardes, Gabriela, un gusto estar acá. ¿Son buenas cifras? Un 5,7% para el trimestre mayo, junio, julio, una disminución en comparación con el periodo anterior. A ver, una tendencia a la baja en la desocupación es una buena, siempre puede considerarse una buena noticia. Ahora, yo creo que hay que... Pero es un primer dato. Uno lo que tiene que fijarse es qué es lo que pasa, usar un zoom o un telescopio y ver la realidad más en profundidad que solamente la cifra. Yo creo que es difícil hablar en Chile de que estamos en pleno empleo. Pleno empleo significaría que, por ejemplo, si yo necesito trabajadores en la construcción, se los tengo que sacar a la agricultura, o se los tengo que sacar al sector textil, o si quiero del sector servicios, le saco a la minería, porque está todo el mundo ocupado. Pero podríamos decir que eso ha ocurrido en parte en la agricultura, cuando incluso han surgido ciertas voces de traer mano de obra del extranjero. Sí, sí. A ver, hay sectores que hay mayor escasez de mano de obra. La agricultura es un sector, la minería es otro sector, la construcción en parte también. Son sectores que operan con alta demanda de mano de obra y parte de la oferta es con trabajador inmigrante, ¿no es cierto? Chile está recibiendo flujos de inmigrantes de los países vecinos, de Colombia también, de Haití, República Dominicana, también de España, pero a nivel más de profesionales. O sea, Chile está recibiendo migrantes y es porque hay una demanda de mano de obra. Pero hay otras profesiones o hay otros sectores de actividad donde para la gente no es tan fácil encontrar ocupación. Por ejemplo, en la universidad hay profesionales en carreras como periodismo, carreras como arquitectura, etcétera, arquitectura, que salen, hay muchos contingentes y les cuesta encontrar trabajo o encuentran trabajo a niveles de remuneraciones bajas o modestas para ser profesionales universitarios. Entonces es una historia mezclada. El dato, Andrés, es que por lo menos con esta encuesta que da a conocer el INE, 471.000 personas se encuentran sin trabajo. Estamos hablando de 37.000 menos que el trimestre anterior y 55.000 menos que el año pasado en esta misma fecha. Esas son personas que no tienen ningún trabajo, no realizan ningún tipo de actividad remunerada. A ver, la definición de empleo para en Chile estar considerado empleado en la estadística que se están discutiendo, se necesita estar entre 3 y 5 horas, tener un empleo por lo menos 3 a 5 horas semanales. No es una categorización, está empleado, pero una categorización más precisa sería cuántas horas o qué fracción de la jornada laboral usted está empleado. Claro, porque ¿cómo se puede pensar que no es lo mismo 8 horas diarias que 4 horas diarias, 3 horas diarias o 40 horas a la semana versus 12 horas a la semana. Quizás sería conveniente señalar en esta misma encuesta o que se diera a conocer la información de cuántas personas tienen un empleo tradicional, como el que conocemos, de 45 horas a la semana, o bien aquellas personas que trabajan solo 3 o 4 horas a la semana y que de todas maneras son consideradas dentro de las cifras de empleados. Sí, sí. En otros países, por ejemplo en Europa, también en Estados Unidos se presenta la cifra de empleo por horas trabajadas, que refleja mejor que esta categorización dicotómica empleado o desocupado, poniendo un límite muy bajo a la clasificación de empleado. Y bueno, el otro punto es el tipo de empleo. Genera la economía chilena empleo de gente con contrato laboral, con previsión social, con acceso a seguro de salud, seguro de desempleo. Es una persona que entra a una empresa, entra a un establecimiento productivo y hace una carrera ahí. Las cifras, si uno hace un cruce entre la realidad laboral y la realidad productiva, Chile
hubo esta semana, el Día de la Industria, organizado por ACIMET, y ahí presentaron un estudio bastante interesante que muestra que el sector industrial chileno es solamente un 10% del Producto Interno Bruto. El año 1970, 43 años atrás, era 17%. O sea, la economía chilena venía en un proceso sostenido de desindustrialización. El promedio internacional es 15,5%, cerca de 16% del sector industrial, sector manufacturero, sobre Producto Interno. Entonces, la economía chilena es crecientemente una economía minera y una economía de servicio, porque se ha ido achicando, jibarizando el sector industrial. Y tradicionalmente, para los trabajadores, una buena fuente de empleo era el sector industrial, ¿no es cierto?, la manufactura. Ahí hay un problema que es importante considerar, no solo mirar el número agregado. Acá tenemos mucho empleo en el sector servicio, tenemos la construcción, tenemos sector financiero, retail, tiendas. Esa es una economía que se ha llenado mucho de ese empleo, también del empleo en la minería, un poco en el sector agrícola. La minería es muy intensiva en capital, no genera tanto empleo directo. Pero el sector clásico de una economía que se quiere desarrollar es el sector industrial. Entonces Chile es una economía que está en $20.000 per cápita, la OECD, el Banco Mundial, todo es un país, o Fondo Monetario, es un país que está en el grupo de ingresos alto, pero que se está desindustrializando. Y además es un país de salarios bajos, ingresos altos y salarios bajos. A eso mismo quería apuntar, Andrés, porque el ministro de Hacienda es muy optimista a la hora de dar a conocer estas cifras. Habla de que nuestro país está prácticamente llegando al pleno empleo. Ciertamente estamos cerca del pleno empleo, eso fue lo que dijo. Y además nombró una fecha que es 1986. Dijo de que es la mejor cifra desde 1986 en cuanto al empleo para este trimestre. Estamos hablando de buenas cifras, pero que no tienen correlación directa con lo que podría ocurrir con la calidad de este mismo empleo o con las condiciones de estos mismos trabajos. Claro, a ver, yo creo que es como igual que el Producto Interno Bruto. Tenemos $20.000 de Producto Interno Bruto. Estamos al borde del desarrollo, optimismo. Pero después viene un análisis más profundo, un estudio que dice, sí señores, pero Chile tiene solamente el 10% del sector industrial con participación del producto. O sea, es un país que crece y se desindustrializa. Paradoja 1. Paradoja 2. Es un país de alto ingreso con las clasificaciones del organismo internacional, pero un país de salarios bajos. El 75% de la fuerza de trabajo ocupada gana menos de 520.000 pesos al mes. La media está alrededor de 330.000 pesos. Entonces, es un país de paradoja. Es un país de ingreso alto, en teoría 20.000, claro que en dólares corrientes solamente 14.000, estamos un poquito arriba de Uruguay y Argentina, pero los salarios son modestos. El empleo, las cifras son altas, pero mire, hay más de 1 millón de personas que están en subcontratación, ya sea trabajadores subcontratados y suministro. Una empresa necesita una secretaria, hay otra compañía que provee la secretaria, pero la secretaria no es una funcionaria permanente de la empresa, se acaba esa necesidad. Son servicios más bien exteriorizados. Son exteriorizados completamente, entonces hay una gran parte de la fuerza laboral chilena que vive terciarizado, son contratados por empresas que o suministran mano de obra o subcontratan, por ejemplo, una empresa que le provee la alimentación a una compañía, o que le provee los servicios de aseo, o que le provee la mantención de jardines, o le puede proveer la contabilidad. Pero hay gente que trabaja y provee el servicio a la empresa, pero su contratación es con una subempresa, y muchas veces los salarios son iguales, incluso la gran minería del cobre. ¿Cuánto está? Codelco tiene una parte, 1/3 contratado de planta, y hay casi 2/3 que son subcontratados. Entonces es una economía que vive una situación dual. Algunos afortunados están en las plantas permanentes de las empresas, y otra mayoría importante está en este sector que es mucho más precario, más inestable, más vulnerable. Entonces hay que hacer los análisis de la situación del empleo mirando esa realidad también. No solo una estadística que es positiva, también hay que reconocerlo, pero que nos cuenta la realidad del mercado laboral. Quedémonos también en el detalle entonces. Andrés, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros para analizar lo que está ocurriendo con el empleo en nuestro país. Muchas gracias, Gabriela, gracias, un Andrés, gusto. que esté muy bien. Ya, igualmente. Nosotros nos separamos brevemente en estas noticias, quédese con nosotros, volvemos enseguida en algunos minutos con más.
Hola, ¿cómo estás?